fijación o fotosíntesis del carbono. ¿Sí, chicos? ¿Hasta aquí vamos? Sí. Okay. Bueno, otra reacción que se va a llevar a cabo en condiciones anóxicas va a ser la metanogénesis. Ajá, donde, ¿se acuerdan que podíamos utilizar al CO2 como única fuente de carbono? Ajá, básicamente, ¿quiénes la van a utilizar? Pues son los organismos quimiolitótrofos. Ellos van a utilizar este CO2 en condiciones anaerobias para llevar a cabo esta reducción y entonces obtener como producto final ¿qué? Metano. Ajá. Vamos a obtener metano. Como les dije, algunos de los organismos principales de llevar a cabo esta metanogénesis, ¿quiénes van a ser? Las arqueas. Ajá, ¿quiénes? Metanococcus y metanosarcinas. ¿Se percatan de algo que tienen en común estos dos géneros de arqueas? ¿Qué tienen en común en el nombre? Chicos, ¿todavía están aquí o ya me abandonaron? Es que dice metano. No, aquí estamos, profe, es que estamos anotando la diapositiva. Okay. Entonces, ¿qué tienen en común? Ya lo dijeron ahí, medio escuché ahorita. ¿Qué tienen en común los dos nombres de estas dos arqueas? ¿Qué dice metano? Metano. Entonces, cuando ustedes vean metano, cualquier organismo, ¿sí? Porque generalmente el nombre de los organismos, algunos de ellos están asociados a la función que pueden estar llevando a cabo. Entonces, estos organismos, cuando se describieron por primera vez, es porque se determinó que tenían la capacidad de llevar a cabo, ¿qué? La utilización de CO2, ajá, ¿para qué? Aquí está, ay, perdón. Utilizan el CO2 para reducirlo y obtener metano. El producto final es el metano. De ahí el nombre de Metanococcus y metanosarcina. Entonces, cuando ustedes vean estos nombres, en los ciclos biogeoquímicos es bien fácil asociar qué reacción están llevando a cabo los organismos, porque muchos de ellos, el nombre les está indicando, sí, la función. En este caso, el nombre nos está indicando, sí, que están generando metano, de ahí el nombre de metanococcus y metanosarcinas. Entonces, a veces no es necesario de que se aprendan de memoria los nombres. A veces con el simple hecho de ver el nombre, rápidamente lo van a asociar a la función. En el caso particular de la metanogénesis y la metalotropía, ¿sí? En el proceso de metilotrofía, ajá, que es el que les decía yo, una vez que está el metano, los microorganismos que van a estar presentes, ya sea en el suelo o bien en el agua, rápidamente van a utilizar a ese metano para oxidarlo y entonces van a producir CO2 y agua. Pero ojo, esta oxidación únicamente se va a dar en condiciones óxicas. Una vez que el metano sale a la superficie, una vez que el metano está saliendo a la superficie y hay oxígeno, en ese momento las bacterias metilótrofas van a utilizarlo como fuente de carbono para oxidarlo hasta CO2 y agua. Los organismos que van a llevar a cabo esta reacción de metilotrofía van a ser aerobios estrictos. Ajá, esos deben de ser aerobios estrictos. Ejemplo, metilomonas. ¿Sí? Nuevamente, metilomonas. El nombre nos está indicando que van a ser las responsables de llevar a cabo este proceso de metilotrofía, es decir, la oxidación del metano a CO2 en condiciones óxicas.
¿Sí? Entonces, digo que aquí no hay necesidad de que, ay, se aprendan de memoria o pongan ahí la lista de todos los microorganismos. No, chicos, con que ustedes asocien el nombre del proceso al nombre del organismo, es fácilmente correlacionarlos para determinar qué función están realizando. Bueno, tanto la metanogénesis como la metilotrofía se van a llevar tanto en ambientes terrestres como en ambientes acuáticos, chicos. En los dos ambientes se va a estar generando metano. Ajá. Bueno, les hablaba yo de este proceso que también se va a llevar a cabo en condiciones anóxicas, que es la acetogénesis. El nombre viene o se deriva del producto final, que ¿quién va a ser? El acetato, ¿sí? El acetato, muchos organismos inclusive van a tomar a los acetatos como fuentes de carbono. ¿Para poder qué? Pues para poder asimilarlas. Ajá, entonces, el proceso de la acetogénesis se da en condiciones anóxicas o microaerofílicas, y es en donde el CO2 va a ser ¿qué? Oxidado o reducido a acetato, chicos. ¿Qué reacción va acá? Reducción. Reducción. Entonces, el CO2 va a ser reducido a acetato y se va a generar también como producto final agua. ¿Quiénes van a llevar a cabo, sí, esta reacción? Otra vez, vámonos con los nombres. Clostridium thermoaceticum, Acetobacterium gudi. ¿Ya vieron? O sea, los nombres de los organismos nos están indicando, ¿sí?, que estos organismos tienen la capacidad de utilizar a este CO2 y reducirlo hasta que producto final, hasta el producto final que es el acetato. Ajá, entonces, ahorita no se preocupen ustedes por estar copiando nombres. Si en algún momento en el examen les llego a preguntar algún ejemplo, tampoco soy tan mala y les digo, escriban. ¿Por qué no? O sea, a veces yo ni siquiera me sé los nombres completos. Ajá, entonces tampoco les voy a decir escriban. Les voy a decir posiblemente correlacionen de esta lista de organismos quienes llevan a cabo la la oxidación del metano, la reducción, etcétera. Y ustedes con los nombres tienen que correlacionar. No es difícil, ¿o sí? ¿Qué creen que sí sea difícil esta correlación, chicos? No. No. No, fíjense mucho en el nombre. El nombre nos indica la función que puede estar llevando a cabo el organismo. Ajá. Entonces, no hay necesidad de que estén ahorita copiando como locos los nombres, chicos. Soy mala, pero no tanto. ¿Eh? Bueno, ya para cerrar, porque ya tienen hambre, tienen que irse, a muchos a su casa, otros también a su casa, pero bueno, a ver, nada más ya para concluir. Vimos, ¿sí?, que la mineralización es uno de los procesos básicos o centrales del ciclo del carbón. Pero la mineralización es una degradación total, habíamos dicho, ¿sí?, que va desde la materia orgánica, se va oxidando hasta llegar a su forma inorgánica. Pero acordémonos que les comentaba, ¿sí?, a través de esta degradación también se van generando productos. La degradación es una hidrólisis, es el rompimiento de los enlaces. Se van generando compuestos simples. Ajá, compuestos simples que su naturaleza orgánica no se pierde. Sigue siendo un compuesto orgánico, ¿sí? Retomemos el ejemplo del almidón y de la celulosa, o bien de la lignina cuando hablamos de la cámara de sucesión. Ajá. Sí, los organismos, tanto bacterias, levaduras, hongos, van a hidrolizar estos polisacáridos complejos, ¿sí?, a compuestos mucho más simples que los organismos pueden utilizar para llevar a cabo o para llevar a cabo algunos otros procesos. Ejemplo, la fermentación. Ajá, la fermentación. Que la fermentación se va a ver favorecida
cuando el ambiente está, cuando el ambiente está limitado, ¿no? Está limitado en oxígeno. Ya ustedes me dijeron, la fermentación va a producir como productos, ¿sí? CO2, ácidos grasos, ¿sí? E hidrógeno. Generalmente cuando se lleva a cabo la fermentación, el medio se acidifica, pero es por la liberación de estos hidrógenos. Este CO2, acuérdense, nada se desperdicia. Este CO2, una de dos. Este CO2 se puede fijar hasta nuevamente obtener materia orgánica, o bien pueden también generarse productos intermediarios, como son los acetatos, a través de este proceso de acetogénesis. Y si estos acetatos, ¿sí?, son reducidos, podemos generar ¿qué? Metano y también CO2, si este metano es oxidado por las bacterias metilotróficas. Un segundo, chicos. Dale 5 minutos, ya acabo para que veamos. Entonces, este metano, va a ser oxidado por las bacterias metilotróficas y generar CO2. Y entonces se va a dar, de alguna forma, la metilotrofía. Pero también, ojo, acuérdense que a través de este CO2 también se puede generar metano. Ya lo vimos. Entonces, en este esquema, ustedes pueden tener también una visualización general de que toda la materia se está aprovechando, se está yendo hacia un proceso, ya sea fermentación, acetogénesis, metanogénesis, metilotrofía. Sí, todo se aprovecha. Nada se desperdicia. Tanto bacterias como hongos y levaduras van a estar participando activamente en el reciclamiento de toda esta materia. En el ambiente nosotros podemos encontrar muchos polisacáridos muy complejos. ¿Por qué? Porque son parte crucial, ¿sí?, de las células vegetales. Muchos de estos carbohidratos son carbohidratos estructurales. Entonces, los organismos van a estar llevando a cabo la hidrólisis y degradación parcial de todos estos compuestos. Y esto también forma parte del reciclamiento del carbono como parte de la hidrólisis parcial. No llegamos aquí hasta mineralización. No generamos CO2, pero sí generamos compuestos orgánicos fácilmente asimilables y utilizados por los organismos en general, ¿sí? Plantas, animales y microorganismos. Hoy en día, el desequilibrio que nosotros, por la actividad antropogénica, ¿sí?, estamos favoreciendo, ¿sí?, que el CO2 y el metano se esté produciendo de manera muy abundante, lo que hoy ha propiciado, ¿sí?, que se han considerado gases de efecto invernadero y que estén contribuyendo en el cambio climático. Se está incrementando, ¿sí?, la acumulación de CO2 en la atmósfera. ¿Y eso es malo? Claro que sí es malo. ¿Sí? El ciclo del carbono, sí, está en total desequilibrio. Aunado a otras prácticas, ¿sí?, como es la tala inmoderada, ¿sí?, el aprovechamiento o la utilización de ese carbono fósil, como es el petróleo, para el procesamiento de hidrocarburos. Eso también de alguna forma está incrementando la quema de este combustible, está incrementando la acumulación de CO2. Aquí no es por los microorganismos, ojo, ¿sí? La quema del carbono, del combustible fósil, ¿sí?, no es por los microorganismos, lo estamos llevando nosotros los humanos. Y eso entonces está incrementando la concentración de ¿qué? De CO2 en el ambiente. La tala inmoderada también, ¿sí? La tala que hoy en día, inclusive ahorita está muy de moda, ustedes lo han visto en las noticias, como los bosques están siendo devastados
por los incendios. Todo eso está contribuyendo a ¿qué? Sí, a una acumulación excesiva de carbono, ¿sí? Bueno, de CO2 básicamente, y que los organismos no se dan abasto, esos organismos fotosintéticos no se dan abasto de llevar a cabo su fijación. Y eso incrementa entonces la acumulación, ¿sí? De estos gases. Y nos estamos dando cuenta, se dieron cuenta en la última cumbre que hubo de calentamiento global, hacían énfasis en esta acumulación de gases de efecto invernadero y destacaban el CO2 y el metano, ¿sí? Como uno de los principales gases que de alguna forma están incrementando la temperatura del planeta Tierra. Al incrementarse la temperatura del planeta Tierra, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hay un incremento en la temperatura? Ya para finalizar, chicos. Ya sé que tienen hambre, ya se quieren ir, ya nada más contesten. Y ya, terminamos. ¿Qué sucede cuando existe un incremento en la temperatura? Pues podría ser que las moléculas que estén en el ambiente se exciten más y se muevan más. Las partículas que están en la atmósfera, hay una mayor excitación de ellas. Perfecto, ¿qué más? Se pueden dar otro tipo de reacciones también que pueden llegar a perjudicar. Aparte de que según yo la temperatura tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con que el CO2 baje más o algo así, si no me recuerdo, porque por ejemplo cuando hay contingencia y hay calor, es peor tantito. Sí, hay una mayor concentración, una mayor concentración de todas las partículas en lo que es la troposfera. Ajá. Los polos se deshielan. Hay un incremento, ¿sí? Bueno, ya ustedes lo vieron, cómo es que el hábitat de muchos organismos, muchos animales, plantas, se está perdiendo por este deshielo que tienen los polos, ¿sí? Esperemos cuando vengan ahora las lluvias, el nivel de todos los cuerpos de agua se va a ver incrementado. Ajá. También, por ejemplo, yo trabajo con un insecto. Se ha visto que cuando existe un incremento en la temperatura, los insectos tienden a tener una mayor distribución y ese incremento de 1 o 2 grados en la temperatura ambiental favorecen un incremento en la descendencia. Entonces, un organismo que está de manera natural en un ambiente, ahora se convierte en plaga, ¿sí? Y nada más, ¿por qué? Por un ligero incremento de 1 o 2 grados en la atmósfera. O sea, todo esto, le digo que es una cadenita que va generando o arrastrando, ¿sí? Muchos problemas colaterales, y principalmente ¿quiénes nos vemos afectados? Pues todos los organismos que estamos habitando este planeta Tierra. Por de ahí la importancia, ¿sí? De ahí la importancia de entender, ¿sí? Cómo es que se está reciclando, cómo es que se está transformando todo este carbono orgánico y carbono inorgánico de nuestro planeta. De ahí la importancia del ciclo del carbono. Bueno, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, maestra. Ok. Bueno, entonces hasta aquí finalizamos con el ciclo del carbono. La siguiente sesión, el día jueves, iniciamos con ciclo del nitrógeno.